Y así creo que si vamos recorriendo paso a distintos paso, eslabones, interminable en este programa, pero una buena cantidad de veríamos mecanismos. ejemplos internacionales que México toma algunas experiencias, pero lo adapta a sus propias necesidades, como es esto que tú planteas. Tiene que ser un ciudadano secularizado vía Instituto Federal Electoral y no vía partido político como en otras democracias. Les voy a presentar ahora el punto de vista de nuestros universitarios, porque regresando de esto hablaremos sobre qué ha aportado, ya hemos hablado de las experiencias internacionales que han sido, pues digamos, claves, interesantes para crear el modelo mexicano. Ahora, ¿qué le ha dado México al mundo de acuerdo a su particular y compleja experiencia? Antes escucharemos lo que opinan los universitarios respecto a ¿conoces las actividades internacionales del IFE? ¿Qué opinión te merece su labor en el mundo? Regresamos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Me siento orgulloso porque es un instituto mexicano que tiene reconocimiento a nivel internacional. Por ejemplo, estuvo presente en las elecciones de 2000, ¿qué fue? En 2009, 2008 en Afganistán, no, perdón, en Irak, por ejemplo. Tuvo como se fue como un miembro observador, me parece. Y es un miembro que igual es el ejemplo a seguir en los países de América Latina. Bueno, que es una institución muy importante en la cual debemos estar muy involucrados. Me parece buena, si el IFE puede hacer algo, prestar ayuda y involucrarse con los eventos políticos de otros países me parece buena, pero creo que también podría mejorar su acción dentro del país. Internacionalmente me imagino que participa como observador en algunos otros países. Bueno, que participe como observador me parece buenísimo y creo que es una manera de aprender de lo que se desarrolla en otros países para aplicarlo ya aquí en México. Puede ayudar a la democracia en México, en forma de que viendo cómo ejercen la democracia otros países, esto puede ayudar a la misma democracia aquí en México. No sé si me estoy explicando. Es interesante cómo la cooperación de México en otras actividades como las elecciones es todo un modelo a seguir y no se difunde ese tipo de actividades porque considero que son muy importantes. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Carlos David Donguyen, ¿cuál es su opinión sobre, digamos, la experiencia mexicana, la experiencia que ha llevado el IFE a otras partes del mundo? Algunos de nuestros entrevistados hablaban de Irak, por ejemplo. Creo que hay muchas cosas del IFE, el sistema electoral, muy dignas de emular. Hemos mencionado varias veces ya la ciudadanización, que me ha parecido fundamental. ¿En otros países se ha copiado a este modelo mexicano de llevar ciudadanos a participar de esa manera en el proceso, en la jornada electoral? Desconozco, sé que en muchos países son los mismos ciudadanos que llevan a cabo y califican el proceso electoral. No sé si directamente como resultado de un aprovechamiento de la experiencia mexicana. Sin embargo, una cosa que no me parece tan digna de emular sería una cosa que ha referido Carlos ya varias veces, que se han gastado muchos recursos, ¿no?, en la democracia mexicana, ¿no? Es peso por voto la democracia más cara del mundo. Un compañero incluso del CIDE, Carlos Elizondo, hizo recientemente un estudio. Encontró que en el año electoral 2009 las erogaciones a los partidos sumaban 6,000 millones de pesos. Los gastos en salarios de funcionarios del IFE fueron de 12,000 millones de pesos, o sea, 18,000 millones de pesos. Y hubo en 2009, corrígenme si estoy mal, una tasa de participación alrededor del 35-36%, ¿no?, en las intermedias, ¿no? Entonces, la pregunta que me gustaría hacer a ustedes es cuando va el IFE a otros países, si se toca o no el punto de la estructura orgánica del IFE, ¿no? La estructura de salarios, número de subagencias o subdependencias dentro de la misma autoridad electoral, y si se ha aprendido de, lo que yo
considero, y creo que mucha gente consideraría errores, ¿no? de tener una democracia tan, pero de veras tan costosa, ¿no? Don Guillén, ¿cuál es tu opinión sobre la experiencia mexicana en el mundo y por supuesto tomando en cuenta la opinión de David Crow? Trabajamos desde ya muchos años con la Coordinación de Asuntos Internacionales del IFE en dos niveles. El nivel, yo diría, de intercambio de experiencia y el nivel de capacitación. Tenemos un programa internacional de capacitación para las autoridades electorales del mundo desde, yo diría, 2007, 2008 y vamos adelante, ¿no? La primera experiencia que tuvimos en este nivel fue la capacitación de la Comisión Electoral de Irak en México en 2004. A ver, háblanos un poquito más de esto porque algunos de nuestros después de la guerra, cuando se plantea la posibilidad de organizar la primera elección libre en Irak, la decisión de la ONU fue de pedir a México recibir la primera comisión electoral de Irak en México para intercambiar de experiencia para organizarse. Y yo diría, en esta experiencia, en 2004, llegaron dos expertos, ex miembros del Consejo General del IFE a Irak, uno para participar a la elaboración de la ley electoral y la otra experta para seleccionar los miembros del Consejo Electoral de Irak, de la Comisión Electoral de Irak. Este fue, yo diría, el primer paso de la cooperación internacional. Pero antes, lo que normalmente el público no lo sabe, porque México es muy discreto en este sentido, en la lista electoral de Haití en 95 participó un director del IFE a su constitución. Y luego yo diría que sea en Burkina Faso, que sea luego en Timor del Este, los expertos de la lista electoral mexicana también han apoyado a la creación de la lista de electores. Es un trabajo, yo diría, de tipo altamente técnico y muy importante, y todo pasó sin ningún problema. Yo diría el referéndum de Timor en 99, se puede decir cualquier cosa, pero nunca se habló de la calidad de la lista electoral. Y esta calidad, yo diría, lo debemos a los expertos del IFE. Para decirte cómo, yo diría, tenemos esta cooperación de muchos años con los servicios técnicos del IFE. África, me mencionabas África. En África hace 2 meses, un colega que los mexicanos conocen bien porque ha trabajado aquí ya en el año 2006, 2007, hace 2 meses estuvo en Liberia y me llamó para decir, oye, necesitamos documentaciones para ver cómo se puede implementar un cuarto de paz en Liberia, cuarto de paz que hemos creado con el apoyo de las autoridades electorales en México en 2006. Y este es también yo diría, llamaré una difusión de buena práctica. No es una lección de quién a quién, pero es una difusión, yo diría, una circulación de buena práctica a través del mundo. Y si hablamos del mismo colega, usted sabe que en el año 1998, 2000, el IFE, el tribunal, la UNAM y nosotros hemos producido un guía para la observación electoral. Esta guía lo hemos presentado en español, pero también en francés e en inglés. Y este mismo colega hace como 2 años en Sudán nos han pedido de traducirlo en árabe. Yo diría, a través de la operación electoral que tenemos, a través de la red del programa de las Naciones Unidas
al mundo, hay una difusión de estos productos que nacieron en México en los años 90. Y me parece algo que se merece conocer, como el programa de capacitación, pero Carlos lo va a comentar más. Yo termino por una idea. Efectivamente, el tema del costo es siempre un tema, yo diría, complicado. Yo trabajé desde 90 hasta ahora, 2006, ahora en Haití. Cada elección en Haití cuesta entre 20 y 30 millones de dólares. Por un país pobre, no, la 80% de la gente gana menos de $2 por día. Pero se gasta así cada año electoral, o porque hay elecciones en todos los lados, pero al menos elecciones presidenciales cada 5 años se gasta 30 millones. La gente también me dijo, es caro, porque el costo depende de la capacidad del país. Y yo diría, sí, una presidencia a vida, como en tiempo de los Duvalier, no cuesta nada, porque no hubo elecciones, ¿no? Entonces, este es yo diría, el dilema. Yo no creo que hay una respuesta sencilla de que vamos a reducir. Sí, el método de cálculo, por ejemplo, es diferente. La metodología de cálculo, en Francia, el ministro de Interior organiza elecciones, envía los credenciales de identidad, y con la credencial de identidad la gente va a votar. No hay credencial de elector. Entonces no cuesta nada, pero el costo es el costo de la administración pública, no el costo directo, digamos, de las elecciones. Podemos multiplicar, porque hay un colega que se llama Rafael López Pintor, que hizo para el PNUD hace como ya 7 años un estudio sobre el costo, pero él reconoció que el costo depende mucho de la estructura del gasto. Aquí, el tamaño de la institución, las y todo instituciones el engranaje que incorporan, por ejemplo, la subvención a los partidos políticos, lo que no existe ni en los Estados Unidos ni en Gran Bretaña. Entonces, porque son financiamiento básicamente privado. Entonces, y acá es básicamente público. Entonces, se También puede... atendiendo a una necesidad particular de que Exactamente. no se metieran recursos oscuros o mafiosos, en fin. Entonces, no hay, yo diría, una solución única, pero hay una reflexión sobre efectivamente las posibilidades para, David tiene razón, para reducir los costos en la medida de posible, pero tenemos también que reconocer yo diría, la dificultad y la complejidad del problema, que no es tan sencillo. Tu reflexión final, Carlos, sobre, a manera de cierre, obviamente este tema que se aborda sobre la inversión económica para tener el tamaño de esta estructura, por un lado, y tu cierre sobre esta reflexión en el programa, lo que México ha recibido del mundo y lo que el IFE le ha dado al mundo de acuerdo a su particular experiencia. Empezaría por esta última parte. Yo diría que hoy, si se ve el asunto con detenimiento, se puede coincidir fácilmente en que la organización, la conducción, la resolución de controversias o la reforma en materia electoral se han convertido en objeto de conocimientos y prácticas especializadas que requieren de procesos de capacitación, de actualización, de formación. Ahí es un espacio en donde el IFE en conjunto siempre, porque ha trabajado, yo diría que el grueso de la muy intensa actividad internacional se ha hecho siempre a partir de generar sociedades, proyectos en donde sea un conjunto, se trabaja con las instituciones más representativas de mayor prestigio y reconocimiento a nivel internacional, empezando por la ONU, pero prácticamente recorriendo todo el espectro en proyectos de muy distinto calibre, pero todos apuntan esencialmente a contribuir por un lado al fortalecimiento de los organismos electorales a través de un conjunto de estrategias, o la promoción de los valores y de la cultura democrática a través también de un amplio
conjunto de acciones. Me parece que es un proceso de interacción muy productivo. Una de las expresiones más acabadas de todo este proceso lo acabamos de vivir hace unos días en una reunión que se dio en Sudáfrica, en donde ya se puso sobre la mesa una idea bastante sugestiva, y que decían, miren, hasta ahora, cuando se trata de los atributos que debe tener una autoridad electoral, y esto que sea una comisión plural, una comisión deliberativa que se reúna, que discuta públicamente, que tenga autonomía en términos de su proceso de toma de decisión, normalmente eso solo existe, solo funciona en el sur. Y entonces se puso sobre la mesa, hagamos de que algunas de las instituciones más representativas que se dedican a esto sean hoy quienes empiecen a definir sus propias pautas y sus propios modelos de intercambio, de aprendizajes, de capacitación. Y pusieron algunos referentes sobre la mesa muy claros: Sudáfrica, la India, el caso de México y de algunos otros en América Latina. Porque hasta hoy lo que se ha hecho con bastante frecuencia es que son teorías, conocimientos generados en algún lugar donde este tipo de organismos electorales no existen, donde no se asumen directamente este tipo de responsabilidades. Muchas gracias, Carlos Navarro, director de Análisis Electoral y Acuerdo Internacional del IFE, por su presencia. Gracias, David Crow, profesor e investigador del CIDE. Gracias, Don Guillén, del PNUD de Naciones Unidas. Gracias a usted por acompañarnos, como siempre, en Voces de la Democracia. Tenemos mucho de qué hablar, pero será hasta la próxima semana.